más. Por ejemplo, se habla mucho de las tríadas de Dobereiner. Dobereiner clasificaba los elementos en tríos, de 3 en 3, donde el elemento del medio tenía propiedades similares al promedio de las propiedades de los elementos de los dos costados, algo así. Por ejemplo, si acá tenía un elemento X y acá tenía un elemento Y, el elemento del medio tenía propiedades intermedias entre estos dos elementos, a lo que le conocemos como las famosas triadas de Dobereiner. Y así hay muchos intentos. No voy a hablarte mucho de historia porque por cuestiones de tiempo quiero avanzar. Vamos a hablar de la que se ha usado más, la famosa tabla de Mendeleev. La tabla de Dmitri Mendeleev es la tabla periódica antigua. Ya Dmitri Mendeleev sienta las bases de una tabla periódica. Ya los ordena de manera muy sistemática, los ordena ya en grupos. Ya Mendeleev considera al concepto de valencia, ya Mendeleev considera a también de las familias, también clasifica metales y no metales, también hablamos de valencia, pero la tabla antigua propuesta por Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer tiene un error, tiene un mal fundamento. ¿Por qué? La tabla periódica antigua propuesta por Dmitri Mendeleev, el ruso Dmitri Mendeleev, y el alemán Lothar Meyer, ellos dos crean una tabla de elementos químicos. Bueno, en ese entonces no se conocían tantos elementos, eran pocos, me parece que eran 68 nada más, ahora hay 118, hay muchos más, ¿sí? Pero para ellos su tabla se basaba en lo que se conoce como la ley antigua. Se basa en la ubicación de los elementos, se basa en el peso atómico. Actualmente sabemos que no es así. Se basaba, ¿ya? Porque ya no se usa. Tuvo una gran acogida en su momento, hasta que Henry Moseley, ¿sí?, descubre algo importante. Descubre que las propiedades de los elementos en realidad no dependían de los pesos, sino dependían del número atómico. Entonces, mi amigo Mendeleev crea su tablita, una tabla antigua en función a los pesos atómicos, y clasifica los elementos en 8 grupos, donde cada elemento perteneciente a cada grupo tiene propiedades similares. ¿Sí? Algo parecido es lo que actualmente es la tabla periódica, solo que la tabla periódica se basa en esta famosísima ley periódica actual. La tabla periódica, entonces, se basa en esta ley y se basa en el diseño de Mendeleev y Meyer. Mendeleev y Meyer tenían una tabla antigüita, sumando la tabla antigüita de Mendeleev y la ley periódica actual, descubierta por Henry Moseley, producto de estas dos informaciones es que se logra diseñar la tabla moderna. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ley periódica? ¿Qué pasó? ¿Se lajeó? ¿No me escuchas? A ver. ¿No me escuchas para nada? Sí se escucha, profe. Ahora sí se escucha. Ay. Creo que por un ratito se fue la señal, me parece. ¿Sí, no? Creo que sí. Ya bueno, esperemos que no pase nada. Listo, entonces te decía que la ley periódica actual, esta ley es importante que te la aprendas, dice lo siguiente: las propiedades de los elementos
están en función de su número atómico. Textualmente dice lo siguiente: las propiedades de los elementos son función periódica, o sea, están en función, dependen de su número atómico. De su Z. Eso dice esta ley. Las propiedades de los elementos son función periódica de su Z. ¿Qué significa esta palabra función periódica? Van a depender de su Z, de su número atómico, pero de manera periódica. ¿Qué significa de manera periódica? ¿Por qué es que a la tabla la llamamos tabla periódica de los elementos? Significa que existe cierto intervalo, cierta cantidad de elementos, que después de ese intervalo las propiedades se van a repetir. ¿Sí? Un periodo de tiempo es algo que siempre va repitiéndose. Por ejemplo, el periodo de la universidad, por ejemplo. La universidad, normalmente en clases presenciales, empezamos en marzo y terminamos en agosto. ¿Sí? Por ejemplo. Y ese periodo siempre se cumple, siempre se repite. Igual es acá. Las propiedades, por ejemplo, tenemos por acá al litio, que es un metal del grupo 1A, cuyo Z es 3. Los elementos van aumentando hasta que de nuevo llegas al siguiente elemento, que tiene un Z, por ejemplo, de 11. ¿Sí? El litio y el sodio están ubicados en el mismo grupo, ya que sus propiedades, cada cierto lapso, cada cierto intervalo de elementos, se vuelven a repetir las propiedades. A eso se refiere cuando dice periódico, se van repitiendo cada cierto grupo de elementos. Por eso se llama ley periódica y por eso se llama tabla periódica. Entonces, usando el modelo antiguito de Mendeleev y Meyer, y usando esta nueva ley, que es la ley de Mosley, la ley periódica actual de los elementos, se diseña la tabla periódica moderna, ¿sí? La modernísima, la ultimita, la que tú tienes, la que tú usas. Ya no tengo rojito. Esto negro, verde, verde. Tengo puro verde, vamos a ver. Usamos verde, ¿ya? Entonces, combinando la tabla antigua y usando la ley periódica actual, se diseña la tabla periódica moderna. Existe entonces la famosísima, la conocida, la usada tablita periódica moderna. La tabla periódica moderna, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, porque esta parte es solamente de historia, es la que vamos a estudiar el día de hoy, fue diseñada por el alemán James Werner. James Werner usa la ley de Mosley, de Henry Mosley, y la tabla de Mendeleev, la tabla antigua, para diseñar la tabla periódica actual. Ahora, esta tabla periódica actual es un poco más compleja que la de Meyer, obvio, porque ahora ya hay más elementos, porque ahora ya se ha descubierto muchas cosas que antes no se sabían. Por ejemplo, para Meyer o para Mendeleev y Meyer, un elemento solo podía tener una valencia. Actualmente sabemos que los elementos no son de una sola valencia, pueden tener más valencias. Entonces, una de estas razones son las que hacen que esta tabla deje de entrar en uso y se empiece a sintetizar, a diseñar una nueva tabla. Ahora, esta tablita que vamos a estudiar el día de hoy no es fija, no va a ser siempre así. Puede ser que en un futuro se modifique esta tabla y se creen tablas mucho más sofisticadas. Recuerda que los elementos pueden ir apareciendo o pueden ir sintetizándose de manera artificial en un laboratorio y va a hacer eso que se vayan a modificarse. De hecho, te contaré que cuando yo me estaba preparando para la universidad, y a mí me enseñaron solamente 109 elementos. El último elemento era el meitnerium, para mí. Yo he postulado con esa información. Ahora, en tu caso, tú que vas a postular, ya no son 109, ahora son 118. El último elemento para ti es el organesón.
que es el último elemento oficialmente reconocido. Y quizás hayan nuevos cambios a futuro, no lo sabemos. De repente tú puedes crear tu propia tabla. De repente por ahí mi ex se le ocurre estudiar química a mi ex y mi ex crea su propia tabla. Y vamos a tener la tabla de mi ex. ¿Me entiendes? Entonces, criatura de Dios, o de repente Adriana crea su tablita y de acá a un futuro ya no usamos la tabla de Werner, sino vamos a usar la tabla de Adriana. Entonces, va a depender de lo que pase en el futuro. Lo que quiero decirte es que la tabla periódica moderna no es estática, está en constante transformación, está en constante cambio, dependiendo de los avances en la ciencia. Me llamará Ayastral. ¿Qué es Ayastral? ¿En qué está esta chiquita? ¿Qué rayos es Ayastral? Bueno, no sé en qué está esta iglesia. Me preocupas, ¿ah? Me preocupas. Por favor, coman bien, almuercen bien y no estén consumiendo sustancias prohibidas, ¿ah? Por favor, criatura de Dios, Adrianita, por favor. Listo. Entonces, mis hermanos, hablemos de una... Si necesitas un viaje, urgente, ¿eh? Urgente un viaje. Criatura de Dios, empecemos a describir la tabla periódica moderna. La tabla periódica, te voy a suplicar que abras tu tablita en la internet, en tu buscador, tengas una tablita a la mano, por favor, para que me puedas entender. La tabla periódica está ordenada en base a filas y columnas. ¿Sí? A las filas, vamos a estudiar primero las filas. Los elementos en la tabla están ordenados en filas. Tenemos entonces a las filas. Las filas reciben un nombre. Se les llama periodos. Los elementos en la tabla están ordenados de manera horizontal. Revisa tu tabla, por favor. Una revisadita a tu tabla. En tu tabla, mis hermanos, en la tablita que tienes a la mano, los elementos están ordenados de manera horizontal. Eso es el periodo. El periodo es la distribución horizontal. Es el ordenamiento horizontal de los elementos. Por favor, hazme caso y abre tu tablita a la mano porque ahorita te voy a preguntar, al azar te voy a hacer una pregunta, por favor. Es la distribución horizontal de los elementos. Ese es el periodo. Ese es el periodo. Es la distribución horizontal de los elementos. Ahora, ¿qué de especial tienen estos periodos? Que coinciden, ojo con lo que voy a colocar acá, coinciden con el número de niveles que ocupa el elemento. ¿Sí? Criatura de Dios, y lo pongo con negrito. El periodo, en el caso de los elementos en la tabla periódica, coincide con el número de niveles que ocupa. Los niveles que ocupa el elemento en su configuración electrónica. Por eso es que la clase pasada hemos hablado de configuración electrónica. Ahora, criatura, los elementos en el periodo te da una información importante. Significa cuántos niveles ocupa en la configuración electrónica. Eso es periodo entonces. ¿Qué recuerdas? O mejor dicho, dame un ejemplito. A ver. Necesito dos elementos que pertenezcan al cuarto periodo. Vamos. Dos elementos que pertenezcan al cuarto periodo. Potasio, potasio. ¿Potasio con quién, mi hermano? El calcio. Potasio y calcio. Ok. Calcio. Potasio Níquel. y calcio. Potasio y calcio. ¿A qué periodo pertenecen? Cobre también. No, pero ya está bien. Perfecto. Pero solo quiero dos. Gracias por la ayuda, pero solo quiero. Está bien, lo que tú dices es correcto. Criatura de Dios, el potasio y el calcio, ¿a qué periodo pertenecen? Cuarto. Al cuarto. Cuatro, Okay, profe. muy bien, gracias. Sí, yo te estoy preguntando. Perfecto, está bien. Entonces, mi amigo me dice, oye, el potasio y el calcio son dos elementos que pertenecen al cuarto periodo. Bacán. El potasio y el calcio, por ejemplo, pertenecen al cuarto periodo.
¿Qué significa que el potasio y el calcio pertenezcan al cuarto periodo? ¿Qué significa? Usa esto de aquí. ¿De 4 niveles? Usa lo que acabo de poner acá. ¿Qué significa? 4 niveles. Cuenta. Dilo, repítelo. Tiene 4 niveles. Muy bien. Esto significa que tanto potasio como calcio en la configuración electrónica, en la sopita de fideos que hemos visto en la clase pasada, solo llegan hasta el cuarto nivel. Porque el periodo es lo mismo que decir nivel. El periodo de un elemento en la tabla periódica significa los niveles que ocupa, los niveles de energía que ocupa en la configuración electrónica. Si tú haces la configuración electrónica del calcio, te vas a dar con una sorpresa. Están ocupando el cuarto nivel. No va a llegar al quinto, no se queda en el tercero. Ocupa hasta el cuarto nivel. El potasio también. Entonces, el periodo tiene que ver con los niveles que ocupa. Vamos ahora a los grupos. Creo que lo podemos hacer por ahí. Vamos a los grupitos. ¿Qué vienen a hacer los grupos? Oye, si los periodos eran... espérate, antes de hacer los grupitos. Algunas cosillas que tienes que ver es que en la tabla periódica, ¿cuántos periodos hay? En la tabla periódica 7. hay 7 periodos. Hay 7 periodos. Y los periodos empiezan ¿con qué? Con un metal y terminan con un gas noble, excepto el periodo 1, porque el periodo 1 no empieza con un metal, el periodo 1 empieza con el hidrógeno, y el hidrógeno es un... Gracias, muy bien, Ana María, excelente, mamá. El hidrógeno es un no metal, es un gas, ¿sí? Entonces, los periodos empiezan con con un metal y terminan con un gas noble, excepto el periodo 1. El periodo 1 no. La otra particularidad es que el sexto y el séptimo periodo son muy largos, más largos que los normales, porque si tú te fijas en la tabla periódica, hay un casillerito, como un cajoncito abajo en la tabla, donde están los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos, la tabla es más o menos algo así. La tabla es más o menos algo así. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, el sexto periodo continúa aquí con los lantánidos. Y el séptimo periodo continúa aquí con los actínidos. Entonces, otra particularidad de los periodos es que el sexto y el séptimo son los más largos, porque continúan abajo con las famosas tierras raras. Ok, mira que te estoy soltando datitos solamente de los que estoy hablando. El primer periodo tiene el hidrógeno, que es un no metal, y el último elemento es un gas noble. Todos los demás empiezan en un metal y terminan en un gas noble, pero de esos, estos de acá son los más largos, el sexto y el... ¿Qué pasó? Me botó el Zoom. El sexto y el séptimo. Vamos ahora a los grupitos, entonces. ¿Qué sabes de los grupitos? Los grupitos vienen a ser las columnitas. Los grupitos no son otra cosa que las columnitas, ¿ok? Los grupitos de la tabla periódica son las columnas. Es la distribución vertical de los elementos. Distribución vertical, entonces, de los elementos. Las columnitas, ¿no? Son las columnitas. Los grupos se clasifican en 18 grupos. Según la última información de la UPAC,
La UPAC dice que hay 18 columnas en la tabla periódica. Existen 18 grupos. Sin embargo, antes de que los clasificaran en 18 grupos, se los solía clasificar en grupos A y grupos B. Y ese concepto, que es un poco más antiguo, todavía lo seguimos usando, a pesar de que la UPAC ya no quiere que usemos eso, porque ahora están clasificados en 18 grupos, todavía seguimos usando el concepto de grupo A y grupo B. Y eso te va a preguntar en tu examen también, de la comisión de admisión. Todavía nos cuesta deshacernos de ciertos conceptos, ¿no? Somos algo tóxicos y no superamos eso todavía. Así como tú todavía estás creyendo que tu ex te va a volver a hacer caso, por las puras es igualito. Estamos ahí todavía tercos con el grupo A, grupo B, pero ya no se debe usar eso, ¿ok? Pero poco a poco lo vamos a ir dejando, ¿no? Cuesta, es un proceso largo, tranquilo. Entonces, criaturita de Dios, tranquilo, Anthony, no llores, Anthony, sin llorar. Entonces, los grupitos, según la clasificación de grupo A y grupo B, los elementos se van a clasificar en representativos. A su vez, entonces, podemos separar a los grupos en grupo A y grupo B. De los grupos, los que son más importantes para nosotros son el grupo A, son los elementos que pertenecen al grupo A. El grupo A es muy importante porque son los elementos más comunes, son los elementos que más usamos. Los elementos del grupo A también se llaman... Gracias, Anthony. Voy a anotar ese gran consejo de nuestro amigo Anthony. Todo un romántico él, con la salchipapa cae, dice mi amigo. Bien, amigo, qué romántico. Qué trucazo, ¿ah? Los del grupo A, criatura de Dios, son conocidos con... Gracias, Elementos Dieguito. representativos. Gracias. Eso necesito que me digas. Los famosos elementos representativos. Los elementos representativos son los del grupo A. ¿Sí? Ahora, ¿qué requisito tiene que tener un elemento para que sea un elemento representativo? Gracias, Yasmín. ¿Yasmín? Yarlet, ¿no estabas en otro salón, Yarlet? ¿Ha habido cambios de salón? O sea, ¿los han clasificado con examen o solamente es una invitada de honor nada más? Se ha colado. No está bien, Yarlet. Tenemos visitas. Criatura de Dios, entonces te decía que los elementos del grupo A se caracterizan, como dice nuestra talentosa amiga Yarlet, porque deberían acabar su configuración electrónica en los subniveles. Voy a poner CE haciendo referencia a la configuración electrónica. Se sobreentiende, ¿ok? No voy a escribir todo por cuestión del tiempo. Acaban su configuración electrónica, entonces, en subniveles de tipo sharp o de tipo principal, o S o P. Y para eso tú sabes configuración electrónica a la perfección. Sabes configuración electrónica a la perfección. Claro, de honor. Claro que sí, mamá. Claro que sí. Siempre eres bienvenida, criatura de Dios. Criatura, entonces te decía que los elementos del grupo A, los famosos representativos, deben acabar en S o en P.
Ahora, ¿cómo los ubico en SUMP? Fácil. Recuerda que los elementos que quieran pertenecer al grupo A tienen que hacer coincidir el grupo con sus electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia son igual al grupo. Eso tienes que recordar. El grupo para nosotros son los electrones de valencia. Son los electrones de valencia. Yarlet, ¿qué son electrones de valencia? A mí, Yarlet, ¿qué son electrones de valencia? Yarlet, ¿a quiénes les llamamos electrones de valencia? Ya, gracias, muy bien, y gracias, Lucecita. Los electrones de valencia no son otra cosa que los electrones del último nivel. Esos son los electrones de valencia. Entonces, en el grupo, en el caso de los elementos representativos, el grupo va a coincidir con los electrones de valencia. Y esto es muy importante cuando veamos, por ejemplo, enlace químico. Los enlaces químicos se forman con los electrones de valencia y los electrones de valencia coinciden con el grupo A. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando hablemos en enlace químico de los enlaces que se forman gracias a estos electrones del último nivel. El grupo A, criatura de Dios, tiene una clasificación. Los elementos del grupo A están divididos en familias. Si cada columnita es considerada una familia. Cada columnita es considerada una familia. Y los elementos que pertenezcan a una familia, los elementos que pertenezcan al mismo grupo, comparten propiedades similares. Tienen la capacidad de reaccionar de manera muy similar, por ejemplo. Tienen un comportamiento químico muy similar, por ejemplo. Porque son elementos que están incluidos dentro de la misma familia. Algo similar pasa en tu casa, ¿verdad? Tú te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá. No te pareces al vecino o al lechero o al panadero, no te pareces al panadero. A no ser que haya por ahí alguna especie de... Es que la gente a veces le gusta portarse mal. No creo que sea tu caso, esperemos que no. Esperemos que no sea tu caso y que termines pareciéndote al lechero, ¿sí? Pero normalmente, en una familia normal, en mi caso, por ejemplo, yo me parezco a mi mamá, me parezco muchísimo a mi mamá, ¿sí? Mi hermano se parece también bastante a mí, mucho, mi hermano se parece mucho a mí. Y lo mismo pasa con los elementos. El oxígeno, que está en el grupo 6A, se parece mucho al azufre, tienen el mismo comportamiento. Entonces, elementos de la misma familia tienen propiedades similares. Tienen propiedades similares. Si tú tienes los ojitos rasgados, obvio, tu hermano también tiene que ser con los ojitos medio rasgados, ¿sí? Tú no vas a ser gringo, rubio, de ojos verdes y tu hermano te va a salir medio negrito. Aunque bueno, la genética te puede sorprender también, ¿no? Aunque la genética te puede... Ah, que tu papá no vuelve, se fue a comprar cigarros. Wow, eso es muy triste, hermano. Eso es muy triste, criatura de Dios. Yo soy adoptada. Esto explica mucho, Adrianita. Esto explica mucho. Ahora entiendo. Criatura de Dios. Entonces, criaturita de Dios, los elementos van a estar ubicados en los famosos grupos. ¿Qué te tienes que aprender aquí? De esta parte, las familias. Muy importante que una criatura de tu level, de tu trayectoria, sepa las familias. Ahorita vamos a hablar. Tranquilo, ahorita te digo qué es familia. Tranquilo, hermano. Ahorita te digo, ¿quién nos preguntó qué es familia? Amigo Jefferson, ahorita hablamos qué es familia. Tranquilo. Criatura de Dios, la papa es un tubérculo. Ok. Los que pertenecen al grupo 1A, ¿sí? 1A, son aquellos elementos que tienen un electrón de valencia, porque recuerda que el grupo coincide con los electrones de valencia, o sea, su configuración electrónica debe ser esta de aquí. El nivel,
el subnivel, recuerda que acaban en S o en P, y debe haber un electrón de valencia, un electrón en el último nivel. Los elementos que tienen esta configuración son los famosísimos llamados, los famosos, habla, ¿cómo se llama esta familia? Alcalinas. Gracias, criatura. ¿Cuál es la excepción en este caso? El hidrógeno. El hidrógeno. Gracias, Jaylin. Muy bien. Criatura de Dios. Los elementos que pertenecen al grupo 1A son los metales alcalinos. Ese es su nombre. Ahora, aquí hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? El hidrógeno tiene esta configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica del hidrógeno? El hidrógeno, su configuración es haciendo su sopita de fideos, solamente es 1s1. Mira, la misma configuración. Sin embargo, el hidrógeno no es un metal. Ten cuidado. Así que el hidrógeno es la excepción. El hidrógeno es como mi amigo que estaba diciendo, mi amigo Juancito, ¿no? No tiene papá, ¿no? El hidrógeno es el elemento que no tiene familia, ¿sí? El hidrógeno es un elemento huerfanito, es un elemento que nadie lo quiere, no tiene familia, es tan solitario que de pena se ha ido a ubicarse en el rincón más alejado de la tabla periódica. El hidrógeno está ubicado acá en la parte superior izquierda de la tabla periódica, arribita en la puntita, ahí está el hidrógeno triste y solo porque no tiene familia, ¿sí? Recuerda eso, por favor. Típico emo. Ok. Amigo Juan, era un ejemplo, hermano, no te resientas, ¿ah? No te resientas. Listo, criatura. Entonces, la monja de mi orfanato son mis amigos. ¿Has de estar en un orfanato? Qué chévere estar en un orfanato, mi amigo Jefferson. Qué bueno, amigo. Y lo bueno es que te estás superando, hermano. Estás aprendiendo. Muy bien, amigo. Qué bueno. Es todo un ejemplo de lucha, nuestro amigo Jefferson. Muy bien, criatura de Dios. Criatura de Dios. Los siguientes elementos los voy a hacer rapidísimo, ¿ah? Los elementos que tienen esta configuración. 2 electrones en el último nivel pertenecen al grupo 2A y se llaman metales alcalino-térreos. ¿Tienes que aprenderte el nombre de las familias? Sí. Si no te aprendes el nombre de las familias, vas a tener dificultades. Tienes que saber el nombre de las familias de todas maneras. De todas maneras, tienes que saber el nombre de las familias. Los elementos que tengan esta configuración. Si te percatas, ahora ya la suma es 3. Estás acabando en P, tal como dice la regla para ubicar a los elementos en el grupo A. La suma de los electrones del último nivel ahora suman 3. Por lo tanto, pertenecen al grupo 3A. Se conocen como, ¿cómo se llama esta familia? ¿Me ayudas? Boroides. Gracias, amiga Matilde. Térreos. Los boroides, o también llamados los boroides o térreos. Boroides o térreos. Y listo, igualito la siguiente, NS2, NP4, perdóname, NP2. Ahora la suma es 4, grupo 4A. Esta familia se llama la familia de los carbonoides. Luego tienes, dime mamá. ¿No era metales de transición? Ani, no. Metales de transición todavía no. Esto es El grupo B. Muy bien, muy bien. ¿Quién eres, criatura? ¿Quién eres? Muy bien, Lucecita. Criatura, Lucecita, ¿fuiste tú, no, Lucecita? No sé, Profesor, ¿podría por favor Fui yo. bajar un poco su luz? Porque no puedo ver. No, yo no fui. Sí, fuiste tú, ¿no? ¿La luz te fastidia? Ah, fue Roxana. Perdóname, Roxana. ¿Ahí? Ahí la luz. Profesor, Dímelo. ¿podría acercar un poco su cámara, profesor? Por favor.
Enfocarla. Brilla la pizarra y no se ven bien las letras. No, acercarla, acercarla. Ah, acercarla. Ok. Ah, ya está un poquito lejitos. Un poquito, ¿ya? No se le escucha, profesor. Profesor, no se escucha. Profesor, se mutearon. Es su audio. Ya, voy a usar negrito porque me parece que... Y Arlet, no empieces. Me parece que no se ve muy bien, así que voy a usar otro color, ¿ya? Voy a usar negrito para que puedas ver mejor. Si la configuración es, por ejemplo, esta, si te percatas, ahora la suma es 2 electrones acá y 3, suman 5. Por lo tanto, estás ubicado en el grupo 5A, perteneces a la familia de los nitrogenoides. Obvio, el primer elemento aquí es el nitrógeno. Se llaman los nitrogenoides. Luego tienes a los que tengan esta configuración. La suma ya es 6. Perteneces al grupo 6A. Se conocen como los anfígenos. O también llamados... Gracias, muy bien, criatura. Oye, ¿qué talento? Por Dios, que me está sorprendiendo esta criatura. Ocalcógenos, qué leve, ¿ah? Los ciclos pesan definitivamente. Muy bien, criatura. O llamados también calcógenos. Anfígenos o calcógenos. Además, si tienes esta configuración electrónica, es NP5, ahora la suma es 7. Estás en el grupo 7A. Ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Tenemos a los halógenos, a los que forman sales, a los halógenos. Y para terminar, la última familia. Esta última familia es de los elementos que tienen 8 electrones. La suma de los electrones de valencia es 8. 8 electrones. Entonces, a ellos los vamos a llamar gases nobles. Son los gases nobles. ¿Me tengo que aprender todas las familias? Sí. Si eres un baby y todavía no sabes la familia, las familias sí los tienes que aprender. Esto sí puede venir. Los del grupo B, los elementos metálicos de transición, es poco probable. Pero los del A, de todas maneras tienes que aprender. Ahora, otra cosita más. Antes que me olvide, criatura de Dios. Y había dicho que la UPAC los clasificaba en 18 grupos. Entonces, y que ya no se usa mucho el grupo A y grupo B. Para la UPAC, el primer grupo, el grupo 1A, no es otra cosa que grupo 1. Espérate, ¿qué me estás diciendo? Que puede ser que lo encuentres como 1A,
o puede ser que lo encuentres como la columna 1. Columna 1. ¿Qué pasó? Sí, Adrianita, los gases nobles son inertes, no reaccionan. Sin embargo, Adrianita, hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones. Algunos gases nobles sí forman compuestos, sí reaccionan, sí son reactivos. Pero va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Y son casos excepcionales. El xenón, por ejemplo, sí reacciona, a pesar de que no debería reaccionar. Otra excepción más que acabo de leer, nuestra amiga Jaylin nos acaba de comentar algo importante. El helio es un gas noble. Aquí hay otra excepción. ¿Cuál es la excepción? El helio tiene esta configuración electrónica. Mira, la configuración electrónica del helio se parece a la de un metal alcalino térreo. Mira, tienen la misma configuración. Sin embargo, el helio, a pesar de que tiene configuración de metal alcalino térreo, es otra excepción. Está considerado gas noble. No tiene 8 electrones en su último nivel. El helio solo tiene 2, pero sigue siendo un gas noble porque es una excepción. ¿Ok? Ahora te decía, el grupo 2A lo vas a encontrar como segunda columna. El grupo 3A, aquí cambia, es la 13ª columna. Fíjate tu tabla, agarra tu tablita periódica, por favor, y verifica la información conmigo. El grupo 4A es la columna 14. O sea, en la pregunta tú puedes encontrar, en la pregunta de admisión puedes encontrar el grupo 14 y te me vas a rayar. No te rayes. Grupo 14 no es otra cosa que lo mismo que decir 4A, sino que esto es según la IUPAC, la ultimita, lo que ya estamos empezando a usar, y esta es la nomenclatura antigua, ¿no? La clasificación antigua, que seguimos usando todavía A y B. Cualquiera de los dos significan lo mismo. El grupo 5A es la 15ª columna, el 6A la 16ª columna, el 7A la 17ª columna, y el grupo 8A, los gases nobles, son la última columna. Recuerda que hay 18 grupos. Hasta ahí entonces, criatura de Dios, la famosa, el famoso grupo A o llamados elementos representativos. Ahora, un ejemplillo veloz para poder ubicar a los elementos, pero lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. No me gusta ese brillo. Muy incómodo. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Ahora voy a ubicar un elemento en la tabla, ¿ok? Me vas a ayudar a ubicar. Yo voy a hacer uno y tú haces uno para que la idea quede clara. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Roxy, ¿alguna duda? No, no hay No, ninguna. muy bien. Lucecita, ¿alguna duda? Profesor, A ver, y dime. ¿cómo se llama? De los halógenos, no sé si he escuchado que están en los 3 estados de agregación. Muy bien. El grupo de los halógenos es muy particular porque están en los 3 estados de agregación. En los halógenos hay gases, como el flúor y el cloro, hay líquidos, como el bromo, y hay sólidos, como el yodo y el astato. ¿Sí? El grupo 7A, los halógenos, es el único grupo que tiene elementos en los 3 estados de agregación. Muy buena información, muy buen dato de Lucecita. El flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo y el astato son sólidos. Pero tranquila que eso lo voy a comentar más adelante, pero muy buen aporte a la clase, amiga Lucecita. ¿Puedo borrar, por favor, esta parte? Borre nomás, profe. Listo, ahora, borro entonces. Dame una chance que voy a tomarle un fotito, ¿ya? A ver, a tu pregunta, amigo Messi, del grupo 3 para adelante se suman los electrones en su configuración. No, no es solamente en el 3 para adelante, es en todos los electrones de valencia, si te percatas, solo que en el caso del 1 y el 2 no estoy sumando, pero estoy usando estos electrones. Grupo 1, A, porque la suma de los electrones es 1. Grupo 2A, porque los electrones suman 2. Acá suman 3. O sea, en todos estoy calculando los electrones del último nivel. No sé si
Esa era tu duda, amigo Messi. ¿Se entiende, no? Ya, bacán. Listo. Ahora sí, continuemos. Vas a ayudarme. Yo voy a ubicar un... Esto es rapidito, es sencillo. Esta parte es bien facilísima. Es ubicar un elemento. Entonces voy a ubicar un elemento en la tabla periódica. Rapidito, ¿ah? A ver. De manera rápida. Entonces, vamos a ubicar a este elemento. Voy a ubicar al elemento, al potasio 15. ¿Te parece? El potasio 15. ¿Cómo ubico un elemento en una tabla periódica? En función de su Z. Y para ubicar hay que realizar la configuración electrónica. Por eso es importante, Anita, que recuerdes la sopa de fideos. Me imagino que ya lo has repasado, ¿ok? Entonces, 15 electrones. A ver, distribuye 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Ahí está. Primero el periodo, que el periodo es la parte sencilla. El periodo, criatura de Dios, coincidía con el nivel. Ya lo borramos por acá, pero dijimos que el periodo era el nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que ves? Porque el fósforo está ocupando el nivel 1, ocupa el nivel 2, pero también ocupa el nivel 3. Mira, el mayor nivel que ocupa entonces es el tercer nivel. ¿Sí? Entonces estás en el tercer periodo. El periodo es el tercer periodo. ¿Por qué no se me ve? ¿Dónde estoy? Se te ve, profe. ¿Me llegas a ver? Porque yo no me veo. Sí se le ve, profe. Sí, profe. Chévere. Ahora el grupo. En el caso del grupo criatura de Dios, tienes que verificar en qué acaba la configuración electrónica. Y la configuración electrónica está acabando aquí en subniveles de tipo P. Si la configuración acaba en S o en P, eres un elemento del grupo A. Entonces ya de plano, sabes que perteneces al grupo, a los elementos del grupo A. Eres del grupo A. ¿Por qué? Porque estoy acabando en un subnivel de tipo P. Cuando acabas en S, o en este caso en P, eres un representativo, grupo A. ¿Y cómo calcular el grupo? El grupo coincide con los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son los electrones del último nivel. Mis hermanos, ¿cuál es el último nivel? El tercer nivel. ¿Cuántos electrones hay en ese tercer nivel? Ten cuidado porque muchos suelen contar solamente este 3, pero no dicen los electrones del último subnivel. Los electrones del último nivel. Y el nivel es el 3. ¿Cuántos electrones hay en este tercer nivel? Hay 5. Por lo tanto, el grupo en el que lo vas a ubicar es el grupo 5A. Y mira, tiene esta configuración. Mira la configuración, tiene la misma configuración. ¿Qué familia? ¿Qué familia son los del 5A? Nitrogenoides. Pues la familia es un nitrógeno. Oye, pero según UPAC, porque también yo te puedo pedir la ubicación en la columna, según UPAC, el grupo 5A, según UPAC, ¿qué columna es? La 15ª columna. O sea, pueden ponerte 5A o también te pueden poner grupo 15, que es exactamente lo mismo. Grupo A, grupo 5A o grupo 15 es exactamente lo mismo. Eso, ¿se entiende? Profesor, ¿puede repetir? ¿Puede repetir? Ya. A ver. Lo haces tú, ¿te parece? Tú lo vas a hacer, ¿ah?
Se me ocurre... Ahí está. Ubica, por favor, al bromo 35. Ubica, por favor, al bromo 35. ¿Cómo lo ubico? Oye, hay que hacer su configuración. Obvio, la configuración. Configura, por favor, para 35. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D10 y 4P. Aguanta, 35, ¿ah? 10, 20, 30, 35. Mira, hay 35. Ahí están los 35. Ya hiciste la configuración adecuada. Vamos entonces al P. Gracias, Ana María. Perfecto. Todavía no hemos hablado de metales o no metales. Bueno, aunque sí, ¿no? Los metales están acá y acá están los no metales. Pero también hay algunos metaloides que vamos a ver. Grupo 7. Ajá, Stacy. Gracias, Stacy. Grupo 7. A ver, grupo 7 es otra cosa, Stacy. A ver, tranquilos. Acá no hay grupo 7, mira, no he puesto grupo 7. Tiene que ser en romanos, ¿ah? Tiene que ser en romanos o en este caso, o en caso de que uses los números 17. naturales, tienes que recordar. Ay. No era 7. Ay, tranquila, mamá. Periodo. El periodo es el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que ocupa este elemento? Acá está llegando al segundo, tercero, también llega al cuarto. Mira, entonces el mayor nivel que ves es el cuarto. Por lo tanto, está en el cuarto periodo. Periodo cuarto. Está en la cuarta fila de la tabla periódica. Vamos al grupito, vamos al grupito. Para calcular el grupo, lo primero que hace una criatura como tú es observar en qué acaba su configuración. Si acabas en S o acabas en P, eres un elemento del grupo A, eres un elemento representativo. Y los elementos representativos se calculaban, el grupo al que pertenece un elemento representativo se calculan sumando los electrones de valencia. ¿Y cuáles son los electrones de valencia? Los electrones que están en el último nivel. El último nivel es el cuarto. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel? Hay 7. Por lo tanto, estás en el grupo 5, 6 y 7. Pero 7A es lo mismo que decir la 17ª columna. O sea, puedes poner 7A o también puedes poner la 17ª columna. Cualquiera de los dos tiene validez. Y finalmente la familia. ¿Qué familia? ¿Cómo se llama la familia del grupo 7A o grupo 17? Son los... Gracias, mamá. Gracias, criaturita, por tu participación. Es los halógenos. Gracias, amiga Lucecita. Son los halógenos. ¿Ok? ¿Se entendió, mi hermano, la criatura que preguntó cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vamos ahora, gracias. Vamos al otro grupo, los del grupo B. Hemos visto grupo A, ahora vamos a ver grupito B. Rapidito, entonces, grupito B. Los del grupo B son un tantito diferentes, un poquito diferentes, porque se van a clasificar en dos. Primero, los que acaban en D. Los del grupo B, a su vez, se dividen en dos grupos, los que acaban en D y los que acaban en F. Los que acaban en D son llamados elementos metálicos de transición. Entonces, los del grupo B pueden ser los que acaban su configuración en D. Acaban su configuración electrónica en subniveles difusos, en subniveles de tipo... Sorry, hay un poquito de bulla.
Sí. Entonces te decía, espero que no te fastidie la bulla, te decía que los elementos del grupo E pueden ser de dos tipos. O acaban en D o acaban en F. Vamos a estudiarlos por separado, porque los que acaban en D se conocen como los metales de transición. Los que acaban en D son llamados metales de transición. Son llamados metales de transición. ¿Y cómo calcular el grupo? Oye, en el caso del grupo A, el grupo eran los electrones de valencia. Acá no. Acá ten mucho cuidado, porque el grupo lo vas a calcular sumando los electrones de la forma S y N menos, vamos a poner por acá un espacio, porque no siempre están juntos, así que voy a poner por acá un espacio, y N menos 1D. Esa es la forma para calcular el grupo en elementos de transición, o sea, la suma de estos dos, de X con Y. La suma de X más Y es lo que me va a dar el grupo en el caso de elementos de transición. Y eso recién coincide con el grupo. No es como en A. En A son los electrones de valencia. Acá no. Acá los electrones son los de tipo S y los de tipo D. Pero fíjate que D tiene un nivel menos en N-1, un nivel menos que el nivel del S. Mira la forma, ¿ah? Ahora, no te asustes porque esto es sencillísimo, pero con ejemplitos se entiende más. Lo que sí quiero que entiendas, lo que quiero que te quede, se quede en tu cabecita es esta forma, ¿sí? Si no lo entiendes, no te compliques la vida, pero por lo menos en tu cabecita que quede registrada esta formita que la vamos a volver a ver en los ejemplitos. La vamos a volver a ver en los ejemplitos. La vamos a ver en los ejemplitos, ¿ya? Ahí está entonces los elementos del grupo B. ¿Frágiles o dúctiles? Messi, ¿a qué te refieres, amigo Messi? Ahora, en el caso del grupo B hay una particularidad. Por favor, usa tu tablita periódica, la tablita periódica que tienes a la mano. El grupo 8B tiene algo distinto. El grupo 8B no es una sola columna, sino son 3 columnas. Eso es lo que marea un poco a la gente. El grupo 8B es un grupo que está formado por 3 columnas. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los famosos elementos ferromagnéticos. Hierro, cobalto y níquel son los elementos que tienen esa dificultad. Vamos a explicarlo con este cuadrito. Atento, porque ubicar en el grupo B es un tanto diferente a ubicar en el grupo A. No es lo mismo que hemos hecho por acá. Hay una ligera variación, pero nada complicado. Solamente es un poco diferente, pero no difícil. No difícil, ¿ya? Ahora, los nombres de las familias en A, ¿me los tengo que aprender para admisión? Sí. Los nombres de las familias en A hay que aprendérselos para admisión. Los del grupo B, ¿me los tengo que aprender? No es muy necesario aprenderse los nombres de las familias del grupo B. Pero por ahí, por cultura general, siempre es bueno saber un poquito más, ¿no? Siempre es bueno saber un poquito más, pero no te compliques tanto la vida tampoco. Los del A, de todas maneras. Los del B, no tanto, no son tan importantes. Pero igual los vamos a colocar. Igual es bueno colocar. Los vamos a poner acá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, Anita? Ah, ¿te refieres a si esos son los ferromagnéticos? Sí, claro. Yo he mencionado al hierro, cobalto y al níquel porque son los que están al inicio. Pero obvio, hay elementos más abajo también. Sí, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Entonces, los del grupo B, fíjate esta forma, ¿ah? Fíjate esta forma que es muy importante. Los de... Uy, se cayó. Se cae en pedazos esto, en serio.
Necesito urgente conseguirme una pizarría grande y ubicarla en un lugar que no te genere tanto brillo. Muy bien, gracias. Son los elementos de transición. Entonces, vamos a hablar de los elementos de transición. Así, rapidito. Lo mismo que hicimos para grupo A. La misma lógica que hicimos para grupo A. Pero aquí hay una ligera diferencia, primero en la configuración, en cómo calcular el elemento. Y segundo, en que el 8B no es una sola columna, sino que el 8B son 3 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ahí queda. A ver, para empezar, vamos a hacer la más sencilla, ¿ok? La más sencilla. A ver, recuerda que los elementos que pertenecen al grupo B tienen que acabar en D. Tienen que acabar en D, ¿ok? Tienen que acabar en D. Entonces, ¿qué pasaría para ubicar un elemento en el grupo 1B, por ejemplo? La configuración de ellos va a ser la siguiente. Esa es la configuración de ellos. ¿Qué? Espérate. Tú me dijiste que para ubicar un elemento en el grupo B tengo que sumar el X del NS y el Y del N-1D. El X, mira, voy a copiarlo por acá. Ahí está. El X lo tienes que sumar con el Y. ¿Pero cuántos suman? 9 más 2 es 11. Cuando la suma sea 11, el elemento se ubica en el grupo 1B. El elemento se ubica en el grupo 1B. Ahora, otra cosita que de repente no te estás dando cuenta es que en esta configuración estás acabando en un D9. Y dijimos la Debería clase acabar en pasada. 10. ¿no? Gracias, mamá. Excelente aporte. Es una anomalía. No te olvides que cuando hay anomalía hay que saltar un electrón del S, va a pasar al D. La suma no se ha alterado, la suma sigue siendo 11, pero la configuración correcta debe ser esa de ahí. ¿Sí? Hago la aclaración que la configuración correcta debe ser esa de ahí. Es una anomalía. Ok, profesor. Es una anomalía. Entonces acá tenemos al grupo, acá tenemos a la configuración y acá tenemos a la familia. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a borrar esto. Si la configuración fuera así. NS2 N-1 de 10. Ahora la suma es 12. Cuando la suma es 12, es un elemento del grupo 2B. Ahora, la familia, ¿cómo se llaman las familias? Las familias no son tan importantes en esta parte, pero, sin embargo, el 1B y el 2B tienen nombres conocidos. El 1B son los famosos, pertenecen a la famosa familia de los metales de acuñación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los metales que usan para hacer monedas, para acuñar monedas. Por eso se les llama metales de acuñación. Pertenecen a esa familia. Y los del grupo 2B son conocidos como los famosos elementos puente, ya que son usados muchas veces en la fabricación de semiconductores o conductores eléctricos. Entonces, perdóname, está mal escrito. Son los elementos puente. Pertenecen a la familia llamada elementos puente.
¿sí? El resto de familias no me importa mucho. Igual si deseas pues, lo colocamos, pero no te van a preguntar eso. Ahora sí. Espérate un ratito. Sí, ya tengo que modificar todo esto. Como me fui de viaje. Se quedó tal cual. A ver, ahora, en la siguiente configuración, mira que ya es diferente, ¿ah? Mira. ¿Cuánto están sumando? Están sumando 3. Entonces, cuando la suma sea 3, eres un elemento del grupo 3B. Cuando la suma sea 4, mira, suma 2 más 2 es 4, 4B. Cuando la suma sea 5, 3 más 2, 5, 5B. Cuando la suma sea 6, y así, ¿no? Oye, pero acá ten cuidado, ¿ah? Porque acá hay otro detallito con la anomalía. No puede acabar en 4, ¿no? Entonces, aquí hay un electrón que va a saltar al otro lado. La suma no se altera, la suma sigue siendo 6. Solamente cambia la configuración, porque también es una anomalía de la configuración electrónica. Si quisiese saber, por ejemplo, cómo se llama él de acá se conoce como el elemento o como la gran familia del escandio. Eso hace referencia al primer elemento. El primer elemento en esa familia es el escandio. A toda esa familia, por lo tanto, se le llama la familia del escandio. Esta de acá se conoce como la familia del... Oye, pero ¿me tengo que aprender todo eso? No, no es necesario, mis hermanos, que te aprendas todo esto. Lo del grupo A, sí, familia del titanio. Esta de acá es la familia del Vanadio. vanadio, gracias. Esta de acá es la familia del Cromo. cromo. ¿Sí? Y así. No es tan importante, repito, las familias acá. ¿Sí? No es tan importante. Ahora sí, sigamos, por favor. NS2, N-1 de 5. Mira, la suma es 7 ahora. 5, 6 y 7. Grupo 7B. Y aquí está esta es la familia del manganeso. Magnesio. No, magnesio no. Magnesio. Manganeso. Magnesio está en el grupo A. En el grupo 2A de la tabla periódica. Manganeso. Ahora sí, aquí hay un cambio, mis hermanos. ¿Cuál es el cambio? Lo que pasa es que el grupo 8B abarca 3 columnas. Y esto es lo que a veces, espero que en tu caso no, a veces genera cierta confusión en criaturas inocentes. Menos mal que tú eres muy inteligente, ¿no? Menos mal que tú estás muy atento a la clase y no creo que te vaya a traer problemas. Entonces, en el caso del grupo 8B, hay 3 posibilidades. Cuando la suma sea 8, cuando la suma sea 9, 7 más 2, 9, o cuando la suma sea 10, 8 más 2, 10, en estos 3 casos, el elemento pertenece al grupo 8B de la tabla periódica. ¿Sí? Al grupo 8B de la tabla periódica. Y a toda esta familia se les conoce como ferromagnéticos. Ahí tenemos al fierro, al hierro, por ejemplo, como un elemento importante. Ferromagnético. Y esa sería la clasificación. Ahora, también hemos visto en el caso del grupo A que a veces usamos la nomenclatura como grupo A, grupo B, o a veces usamos la UPAC, grupo quinceavo. Para el grupo B. Yupac. Ah, sí, Yupac. Yo me lo acordé. Exacto, la UPAC.
Ahí hay una bullita. ¿Qué estás? ¿En qué estarás? No, está bien, estás participando en clase y por ahí se te olvidó desactivar tu micro. No hay problema, no pasa nada, todo bien, todo good, todo bien. Entonces, criatura de Dios. Si el grupo es el grupo 1B, para la UPAC es la 11ª columna. Si es 2B, es la 12ª columna. Si es el 3B, es la 3ª columna, 4ª columna, 5ª columna, 6ª columna, 7ª columna. Mira, 6 y 2, 8, a la 8ª. 7 y 2, 9, a la 9ª. 8 y 2, 10, a la 10ª columna. Entonces, ahí tenemos la clasificación según la UPAC, esto es según grupo AB, su configuración y su familia. Criatura de Dios, ejemplillos para que esto quede más claro, y con esto ya estamos casi terminando. A ver, vamos a ubicar al titanio, ¿sí? El titanio. Profesor, ¿por qué se llaman elementos ferromagnéticos? Ya, ¿cómo dices? ¿Por qué al grupo 8B Ok, se les porque llama ferromagnéticos? estos elementos tienen propiedades magnéticas. Les puede, si tú le pones un imán, los imanes, particularmente los imanes, van a atraerlos con mucha más fuerza, con mucha fuerza. Sí, es por su ordenamiento molecular, por sus electrones y su configuración electrónica también. ¿Qué significa? Que tienen capacidad de atraerse con los imanes, los ferromagnéticos particularmente, más que los demás. Ah, gracias. De nada, criatura. No sé quién preguntó. Creo que fue. ¿Fuiste tú, amiga Roxy? Sí, fui yo. Ah, ok, perfecto. Ahora, vamos a ubicar un elemento. Y vas a ver que es bien sencillo. ¿Verdad? Vamos a ubicar dos elementos, ¿ok? Vamos a ubicar primero al titanio. Titanio 22, que es facilísimo. Titanio 22. Ubicamos entonces al titanio, cuyo número atómico es 22. El titanio 22, para ubicarlo, hay que hacer la configuración. Obvio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D2. Mira, 10, 20, 22. Perfecto, vamos al periodo. Rapidísimo, el periodo. ¿Cómo calculábamos el periodo? Muy sencillo, el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que ves? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Oye, llega hasta el cuarto nivel. Por lo tanto, este titanio está ubicado en el cuarto periodo. ¿Sí? Porque su mayor nivel es el cuarto. Ahora vamos al grupo. 4B. Ajá, 4B. ¿Cómo sabes 4B? Porque el grupo, primero fíjate en qué está acabando su configuración. En D. Ya no es SOP. Cálmate, Ya no es SOP, ahora es D. Y si acabas en D, eres un elemento del grupo B. Ya no eres A, ahora eres B. Por esto, porque acabas en un subnivel difuso, subnivel D. Ahora, el grupo, ¿cómo ubicábamos el grupo? La suma de los electrones de esta forma. El X más el Y. ¿Cuánto suman el X más el Y? Mira esta forma, 4S, voy a ponerlo por acá. Mira esta forma, lo voy a copiar aquí abajito para que compares, ¿ah? Compara, por favor, compara, por favor. Compara, por favor. Compara con lo que está acá. NSX, N-1 de Y. N-1 de Y. Mira, la suma de X más Y es el grupo. La suma de X más Y es el grupo. Y mira, ¿no se parecen? Él es 4, él es N. Él es N-1, él es 4 menos 1, que es 3. Él es 4, él es 1 menos. Él es N, él es 1 menos. Él es S, él también es S. Él es D, él también es D. El X sería 2 y el Y sería 2. Y X más Y es 2 más 2, que sería 4.
O sea, estás hablando de este grupo, mira. Mira, compáralos. Ahí está. Entonces, la suma de él, de 2 más 2 es 4. Grupo 4B, como acaba de mencionar mi amiga. Grupo 4B. Solo estoy sumando los electrones de esta forma. Ahora, el grupo 4B, según la UPAC, también lo puedes encontrar como grupo 4. Así que cualquiera de los dos vale. Y para terminar, pertenecen a la familia del titanio. Claro, obviamente, él es el primer elemento. El titanio, es la familia del titanio. Pero familia no te van a preguntar, así que no te rayes. Gracias, Grecia. Ahora, a ver, este de acá. Vas a ubicar. A ver, espérame. Vas a ubicar. Al rutenio 44, ¿te parece? Ubica, por favor, al rutenio 44, sin ver la tabla. Obvio, ya sabes que en la tabla está la información, ¿no? Pero tú tienes que ubicarlo solito, sin tablita. Ubica al rutenio 44, por favor. Vamos a ubicar, segundo ejemplo, al rutenio 44. Para eso hay que hacer su configuración. Creo que ya lo ubicaste. ¿Qué pasó? Maca, ¿a qué te refieres, Maca? ¿Al libro? Ah, ya. No, tranquila. Eso lo vamos a ver el mañana. Mañana vemos todo eso. No te preocupes. Entonces, ubica el rutenio, por favor. El rutenio 44 se parece mucho ¿a quién? Voy a usar la configuración abreviada de Kernel, ¿te parece? Voy a usar la configuración abreviada de Kernel. Se parece o está muy cerca su número atómico. Para no escribir tanto, si tú quieres escribe todo, ¿ah? Si tú quieres escribes todo, pero por cuestiones de ahorrar espacio, voy a usar la configuración abreviada. Gracias al Krypton 36, ¿sí? Aquí estoy condensando toda esa configuración para no escribir tanto. Entonces será 5S2, 4D, 36, 37, 38 y 6, 44. ¿Está? Ahí está la configuración del rutenio. 36, 37, 38 y 6, 44. ¿Listo? El mayor nivel que vas a ver es el nivel 5. Por lo tanto, está en el quinto periodo. Periodo, entonces, para el rutenio, su periodo es el quinto periodo. Ahora, el grupo del rutenio. ¿Dónde está el rutenio ubicado? ¿Cómo calculas el grupo? Gracias. Primero, fíjate que acaba en D. O sea, no es un elemento representativo, es un elemento de transición, porque acabas en D. ¿Y cómo calculas el grupo cuando se trata de elementos que acaban en D? La suma de él más él, que tenga esta forma. X más Y. Mira, ¿dónde está? D6, ¿no? D6, aquí está, mira. S2, D6. 5S2, 4D6. Es igualita la configuración. Grupo 8B. Entonces pertenece al grupo 8B. Que si te preguntasen por la UPAC, sería la octava columna. O también llamado el grupo 8.
Y ahí tenemos la ubicación del rutenio también. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ten cuidado, mucho cuidado aquí en el 8, porque el grupo 8B abarca 3 columnas. Ten cuidado también en el 1 y en el 2B, porque no suman 1 ni 2, suman 11 y suman 12. Ten cuidado con eso, sí, ten cuidado con eso de ahí. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Todo bien. Voy a borrar entonces. No puede acabar en D9, por si acaso. No puede acabar en D9, por si acaso. La configuración hay que hacer un salto. En este caso, el níquel tiene un número atómico de 28. Debe acabar en D8 el níquel. El níquel debe acabar en D8, criatura de Dios. Adrianita, perdóname, mamá. ¿Los elementos del periodo tienen propiedades físicas o químicas similares? Gran pregunta, no. Elementos que pertenecen al mismo periodo no tienen nada en común, solamente el nivel. El potasio y el calcio dijimos hace rato, ¿no? ¿De qué tienen en común el potasio y el calcio? El periodo, que pertenecen al cuarto periodo. Pero propiedades químicas o físicas similares, no tienen nada en común, solamente el nivel. Ambos ocupan hasta el cuarto nivel, nada más, pero no tienen nada más en común. Amiga Valerie. Amiga Valerie. Valerie, ¿se entiende? A tu pregunta, amiga Valerie. ¿Sí? Sí. Voy a borrar esto rapidito para hacer la ultimita. ¿Qué tienes después de este curso? Nada, profesor, terminan las clases. Nada, termina, pero solo con usted. Tranquilo, tranquilo, estoy tomándole fotos, no me he ido. Tranquilo, tranquila, criatura de Dios. Amigo Rodrigo. Rodrigo, últimamente no hablas mucho, Rodrigo. ¿Qué es de tu vida, Rodrigo? Voy a borrar, criaturita. Ahora, la última partecilla que falta, y ya con esto ya eres un elfo libre, es, hemos dicho que el grupo B, primero, los que acaban en D. ¿Y dónde están los que acaban en F? ¿Dónde están los elementos que acaban en F? Los elementos que acaban en F también se calculan de esta misma forma, ¿sí? Solo que para no complicarte la vida, porque de hecho la explicación es la misma, pero no te quiero complicar la vida, porque esto tiene que ver con algo que se conoce como la configuración bypass. Y configuración bypass no es algo muy conversado. Existe, es un concepto importante, la configuración bypass, y aquí vamos a hablar de estos elementitos. Mira, cuando los elementos acaben su configuración, ya no en D, sino en F, a estos los vamos a llamar los elementos de transición interna. Gracias. ¿También llamadas? ¿Cómo le llamo? Tierras raras. Y ahí tenemos a dos grandes grupos. ¿Quiénes son? Lantánidos y actínidos. Lantánidos y actínidos. Qué talentosos, ¿ah? Qué talentosos. Muy bien, mamá. Los que acaban su configuración en F son llamados metales de transición interna. Son llamados metales de transición interna. O, como son muy raros de encontrar en la Tierra, son llamados también tierras raras. Tenemos entonces a las tierras raritas, las tierras raras. ¿Ok? Dentro de las tierras raras vamos a ver entonces dos grandes grupos. Los que están con el lantano, llamados lantánidos, y los que están con el actino, llamados actínidos. Lantánidos y actínidos, como muy bien lo ha mencionado mi amiga. Ahora, ¿cómo ubicar un elemento en F? Tranquilo, no tienes nada que preocuparte. ¿Por qué?
pertenecen Al grupo 3B. al grupo 3B. No hagas no tienes que sumar como acá hemos estado sumando. No, a ojo cerrado. Pertenecen al grupo 3B. Pero la explicación, y si es que quieres saber un poquito más, es por la configuración bypass. Lo que pasa es que un elemento que acabe en F, por ejemplo, el F, vamos a poner por acá 6S2, 4F5, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahí está acabando en F, ¿no? Está acabando en F. Entonces, de frente le ponemos al grupo 3B. Pero en realidad, la configuración bypass exige de que haya un salto por estabilidad de un electrón de F a un subnivel inmediato superior, de esta manera. Y ahora, cuando tú sumes estos de acá, ¿cuánto te va a sumar? Te va a sumar 3. Tiene esta configuración. Por ese salto, que es gracias a la configuración bypass, ¿sí? Por este saltito, la suma va a ser 3. Por eso es que ubicamos a los elementos en el grupo 3B. Sí, esto normalmente no se conversa mucho, pero ahora ya sabes por qué es 3B. Es por la configuración bypass. Pero no te compliques la vida, no vayas a estar haciendo el salto tú, simplemente ves que acaba en F, no te rayes. Si acaba en F, de frente le pones al grupo 3B, pero pertenece a la tierra rarita, a la cajita que está abajo. Entonces la tabla periódica queda sectorizada, queda dividida en varios bloquecitos. ¿Ok? La tabla periódica entonces, perdóname. La tabla periódica entonces, gracias amiga Jorlet. La tabla periódica entonces queda sectorizada de esta manera. Más o menos. Bueno, tú tienes una tabla, así que me puedes seguir la secuencia, puedes seguir la idea. Porque tú tienes una tablilla a la mano, que es más o menos algo así. Aquí el truco es simplemente saber ubicar elementos. Sumar los electrones, hacer la configuración. Sumar los electrones y ubicar. Nada más. Es sencillísimo. Re sencillo. Sencillito. Ahí está la tabla. Más o menos algo así. Y aquí abajito está la cajuelita que se conoce como las tierras raras, ¿no? Los lantánidos y actínidos. Entonces, la primera porción, conocido también como el bloque S, corresponde a esta parte de la tabla, donde están al grupo 1A y el grupo 2A. Aquí tenemos entonces el 1A y el grupo 2A. Todo este bloquecito, toda esta porción son los elementos que acaban en S. Este bloquecito de aquí es el bloquecito que acaba su configuración en P. Acá tenemos al grupo 3A, 4A, 5A, 7A, hasta el 8A. Entonces, toda esta parte y esta parte son los elementos representativos. El bloque del medio son los que acaban su configuración en D. Y justamente son llamados de transición porque son los elementos que están en transición entre los metales y los no metales. Entre los del bloque S y el bloque P, ahí están los de transición. Y para terminar, en este bloquecito que está abajo, son todos los que acaban su configuración en F, las famosas tierras raras. ¿Qué pasó? La tabla B, sí. Sí, voy a tratar de poner una cortina bien negrita ahí para que no te fastidie el brillo. Entonces ahí tenemos a los elementos en la tabla periódica. ¿Qué más faltaría acá? Ya. Ahora, algunas notitas rápidas, ¿ok? Algunas notitas rapiditas, ya para terminar con eso. Algunas notitas rápidas.
cositas importantes que debes saber de la tabla. Lo primero que tienes que saber es que hay más metales en la tabla periódica. Hay más metales en la tabla periódica. ¿Sí? Hay más metales en la tabla periódica. Hay metales. El número de metales es superior al número de no metales. Eso es lo primero que tienes que saber. Ahora, ¿qué es un metal y qué es un no metal? Ahorita lo voy a explicar, tranquilo. Pero en la tabla periódica hay mayor comportamiento, mayor número de metales que mayor número de no metales. Otra cosita que tienes que saber de la tabla periódica es que hay 90 elementos naturales. O sea, que se encuentran en la naturaleza. Y el resto son artificiales. O sea, desde el hidrógeno 1, desde el hidrógeno cuyo Z es 1, hasta el uranio cuyo Z es 92, los elementos son naturales. Pero entre ellos dos hay dos que tienen bajo número atómico, pero que son artificiales. El prometio y el tecnecio. El prometio y el tecnecio son elementos artificiales. Por eso, mira, dice, desde el Z1, que es el hidrógeno, hasta el Z92, que es el uranio, son los naturales. Pero me dijiste 90. Sí, es que acá en el intermedio hay dos que son artificiales. El prometio y el tecnecio son elementos artificiales. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Natural, no plástico? Amigo, tú no puedes saber eso. Te engañan, amigo. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Te engañan. No es fácil determinar. Profesor, no veo la parte de abajo. Perdóname. Los ejemplos del bajo del cuadro B, el grupo B, no, por favor. Ya, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Ahí lo voy a dejar, ahí nomás, ahí nomás. Otra cosita más, criatura de Dios. Si hablamos de sus estados de agregación, hay dos elementos líquidos. Como lo dijo hace rato mi amiga. El mercurio, que es el único metal líquido, ojo, el único metal líquido, y el bromo, que es el único no metal líquido. ¿Sí? El único no metal líquido. ¿Qué otra cosita más? Los gases. Hay 11 gases en la tabla periódica. ¿Cuáles son esos gases? El hidrógeno, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y los gases nobles, que son 6. Helio, neón, xenón, argón, criptón y radón. Y los 6 gases nobles en total hacen 11 gases. Entonces, en la tabla periódica solo hay 2 líquidos, hay solo 11 gases y el resto son sólidos. El resto son sólidos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la clasificación. Otra curiosidad más. ¿Sí? Los metales del grupo A son más reactivos, mucho más reactivos, son más reactivos
que los del B. Si hablamos de metales, algún metal como el sodio o como el potasio, por ejemplo, reaccionan más rápido que los metales del grupo B, como la plata, como el oro, por ejemplo. O los metales más reactivos, que tienen mayor carácter metálico, son los del grupo A. Ahora sí puedo borrar esta partecita. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Sí. Ahora, tú sabes de metales, ¿no? Me vas a ayudar a diferenciar entonces las características que diferencian a un metal de un no metal. Porque en la tabla periódica a nivel químico hay metales y no metales. Sí, hay metaloides, pero los metaloides se evalúan solamente en funciones, en propiedades físicas. Los metaloides son aquellos elementos que tienen propiedades físicas intermedias entre un metal y un no metal, por eso se llaman metaloides. Sus propiedades físicas son intermedias. Sin embargo, sus propiedades químicas no lo son. Así que, por eso, a nivel químico, hablamos solamente de metales y no metales. Oye, pero a mí me enseñó mi profe que hay metaloides. Sí, claro, hay metaloides. Pero los metaloides son solamente cuando tú analizas sus propiedades físicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia o las diferencias entre un metal y un no metal? ¿Cuáles son las diferencias entre un metal y un no metal? Muy Unos bien, son buenos Darlene. conductores Los del calor y metales, gracias. electricidad y los otros no. Gracias. Los metales. Tú has agarrado, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quemado la mano con una cuchara caliente. Todos. O la boca con una cuchara caliente. O la mano cuando agarraste la sartén y la sartén estaba, el mango de la sartén estaba desprotegido. Agarraste el fierro caliente. Todos nos hemos quemado, ¿sí? Mi amiga hasta ahora creo que le está doliendo su mano. O es el calor. No sé, pero está como que muy agitada. Entonces, criatura de Dios, no te paltees, mamá. Los metales son buenos conductores. Buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Alguna vez te has sentado encima de un carro y ese carro estaba bien caliente y te has quemado tus nachitas? ¿Sí? ¿Te has quemado tus nalguitas? Claro que sí, porque los metales se calientan muy rápido, ya que son buenos conductores del calor y la electricidad. Y esto tiene una razón. Se debe al famoso mar de electrones. Acuérdate de esa palabrita, mar de electrones, de esa frase que la vamos a ver en la parte de enlace químico, el mar de electrones. Los no metales no. Son malos conductores. Incluso son usados como aislantes. ¿Sí? Son malos conductores. Por eso se les usa como aislantes en algunos casos. El plástico, por ejemplo, el plástico es un muy buen aislante de la electricidad y del calor. Sí, sobre todo la electricidad. Los aparatos de reparación, por ejemplo, de los desarmadores, los alicates, tienen un revestimiento de plástico para que no te pase nada. Y el plástico está hecho de carbono, y el carbono es un no metal. Entonces son malos conductores. Ahora, aquí hay excepciones, por si acaso, porque el grafito, que es carbono también, es un buen conductor. Así que ten cuidado, hay excepciones. Estoy hablando de manera general. ¿Qué más me puedes decir entre un metal y un no metal? La característica más importante te estás olvidando. Ayúdame. ¿Y dúctiles? Muy bien. Los metales son dúctiles y maleables. Esta no era la más importante, pero sí importante. Son dúctiles y maleables. Y esto lo hemos visto la primera semana de de agregación. A ver, me interesa lo que dices. ¿Los no metales tienen los 3 estados de agregación? Los no metales están en los 3 estados de agregación. Y los sólidos, ojo, los sólidos, porque esto de ductibilidad y maleabilidad lo analizamos en sólidos, son frágiles y quebradizos.
Esta es la diferencia. Oye, ¿qué era dúctil y maleable? Puedo hacer hilos o láminas. Yo tengo un pedacito de hierro o un pedacito de cobre, lo estiro y puedo hacer un hilo de cobre o una lámina de cobre. No puedes hacer eso con un no metal, porque los no metales no son dúctiles y maleables. Si tú tienes, por ejemplo, un pedacito de azufre, ¿sí? Que es un no metal sólido, no vas a poder hacer un hilo de azufre, porque no son ni dúctiles ni maleables. Si yo lo golpeo para querer sacar una lámina, lo que va a pasar es que se va a romper. Son sólidos frágiles y quebradizos. Entonces, otra diferencia es que, hablando de sólidos, los metales son dúctiles y maleables. Los no metales son sólidos y frágiles. Gracias. Gracias, Yarlet. Los metales, y ojo con lo que te voy a decir, los metales tienen brillo metálico, son muy brillantes. Sobre todo, ¿quiénes? Yarlet, sorpréndeme. Lúcete con tus fans. Sobre todo, ¿quiénes, Yarlet? Sobre todo, ¿quiénes? No, hablando de metales, Hablando de metales. El diamante no es un metal. El oro. ¿Y el oro en qué grupo está? ¿A qué familia pertenece el oro? ¿A qué grupo pertenece el oro? La plata, el oro. Metal. Ya, pero ¿a qué grupo? ¿A qué grupo? Hemos visto A o B. B. Entonces, los metales poseen brillo metálico, sobre todo los del grupo B. Sobre todo los del grupo B, donde están los metales preciosos, la plata, el oro, por ejemplo. El sodio, el potasio también son metales, pero ¿por qué no tienen tanto valor en el mercado? Porque tienen menor brillo metálico. El brillo metálico de un metal de transición, o sea, del grupo B, es superior al brillo metálico de un elemento del grupo A. Por eso es que los del grupo A no son tan cotizados en el mercado. El oro, la plata, sí, porque son más brillantes. Poseen brillo metálico, sobre todo los del grupo B, los de transición. En cambio, los no metales son opacos. Son opacos. No tienen un brillo. Ahora, pero obvio, aquí hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el diamante, que es un no metal hecho de carbono, tiene un brillo muy intenso, el diamante. Tiene una refracción de la luz también bastante interesante. Entonces, hay excepciones. Estos son términos generales. Y lo que quería que me contaras, que era lo que yo estaba esperando que me dijeras, que es lo más importante de todo a nivel químico. De hecho, todo importa, pero lo que me interesa bastante es lo que acaba de decir nuestra amiga Alejandrita. Es que los metales forman cationes. Y esto lo vamos a emplear mucho en nuestras siguientes clases cuando formemos compuestos. Tienden a formar cationes porque les gusta perder electrones. Pierden electrones. Los metales se caracterizan porque tienden a perder electrones y formar cationes. Los no metales tienden a formar aniones. Gana electrones. Hasta ahí, criatura de Dios, te he ayudado. Espero que me hayas entendido. El día de mañana continuamos con los ejercicios. Ok, se oxidan. Muy bien, Grecia. Vamos a completar eso, ¿ya? Perder electrón, recuerda que significa oxidarse. Los metales se oxidan. Gracias, Grecia, me estaba olvidando. En cambio, los no metales ganan, o sea, se reducen. Y ahí tenemos algunas características importantes entre un metal y un no metal. Gracias, Grecita. Listo, criaturita de Dios, siendo las 5:05. Ya estás ya vas a empezar, ya ves, digo. Qué bueno, que te vaya bien, que me traes algún recuerdito, por favor, de tu viaje a Dubái. Seguramente que ya estás por Dubái, vas a pasar también por Tailandia. Me traes un recuerdito, amiga, de tu largo viaje,
Vi tu perfil, qué miedo. Del mío no creo, ¿no? Roxana, no te refieres al mío, ¿verdad? Deja de stalkear, de stalkear, por favor. Criatura de Dios. Ah, ya, el de Adri, me asustaste. Nos vemos entonces el día de mañana. Por favor, trata de, intenta resolver las preguntitas por tu cuenta. Mira, tienes tareita, cosa que mañana aceleramos un poco más rápido, avanzamos un poquito más rápido. Gracias por tu tiempo. Cuídate mucho, criatura de Dios. Gracias, profe. profe. Cuídese. Chao, Bendiciones. profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Oh, qué lindos. Bendiciones para todos también. Gracias. De las Corrió la bendiciones cuarentena, buenas, profe. ¿ah? Profesor. Las bendiciones buenas, ¿ah? No las malas bendiciones.